Bueno, buenos días. Yo creo que vamos a comenzar ya, que han pasado ya, bueno, yo creo que 5 minutos y como mi parte tampoco es muy importante, que simplemente es la presentación, mientras que os vais incorporando, pues podéis ya luego comenzar a escuchar. Bueno, yo creo que realmente a los que va a merecer la pena, pues tanto a Gerardo como a César, ¿no? Que son los que os van a presentar la jornada. Bueno, en principio... Sí que os quería trasladar bueno, yo soy José Antonio Galdón, yo creo que me conocéis todos, presidente del Consejo General. Y bueno, esta es una nueva herramienta, ¿no? Que creo que puede ser importante para, para todos nosotros, ¿no? Sobre todo, estamos en una época donde la verdad es que tenemos pleno empleo, hay más demanda que oferta. Pero sí que es importante también que veamos que hay oportunidades de trabajo, pues tanto aquí en España como en el resto de Europa, y que veamos también las diferencias que hay. En este caso, con la parte de las ofertas de empleo público, ya sabéis, y venimos así diciéndolo durante todo este tiempo, que la función pública española pues no ha evolucionado y sigue anclada en el siglo pasado y por tanto en algunos aspectos, pues no, pues sí que tenemos como graduados en ingeniería o como ingenieros técnicos, sí que tenemos vetados el acceso a determinados puestos de trabajo, ¿no? Y sin embargo, podréis ver cómo en Europa, ¿no? Lo importante es que con nuestra titulación, tanto de ingeniero técnico como la de graduado en ingeniería, vamos a poder acceder al máximo nivel de la función pública europea. Por eso vamos a reforzar lo que es el área de, de Proempleo Ingenieros, que sabéis que es el mayor portal para ingenieros que hay a nivel de España, y se va a ampliar con nuevas ofertas de empleo que vamos a tener en la función pública europea. Que bueno, empezarán con ofertas de empleo, que queremos también que haya prácticas para los más jóvenes y que, en definitiva, esas ofertas de empleo van a ser gestionadas pues, por la oficina que tenemos en Europa, que lleva Gerardo Arroyo, que muchos lo conoceréis, y que será gestionada pues también por César Sebastián, que sabéis que es el responsable de Proempleo. En definitiva, lo que queremos es seguir ampliando la oferta de servicio en la gama sobre todo también del empleo y las oportunidades laborales, y que tengáis toda la información y formación suficiente pues para poder elegir, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Así que pues por mi parte nada más y yo creo que ahora en la primera parte de intervención yo creo que tenía la palabra Gerardo. Sí, pues con tu permiso, presidente, si te parece, nos metemos en faena. Pues bueno, ante todo, buenos días a todos y gracias por estar aquí un martes a las 10 de la mañana, que bueno, me imagino que tendréis todos muchos líos como es normal. Y bueno, pues nada, lo que quería yo transmitiros, como ha dicho el presidente, creo que esta nueva sección que empezamos ahora, que es el trabajo en las instituciones europeas, es algo que teníamos en la mente desde hace mucho tiempo en el Cogiti y sobre todo considerando que, bueno, pues es algo muy desconocido dentro de España y sin embargo ofrece unas oportunidades increíbles para los profesionales. Empezaros diciendo que abráis un poco vuestra mente, ¿no? Porque hay un montón de oportunidades muy diversas, diferentes tipos de funcionariado, etcétera. Y bueno, otro aspecto que quería transmitiros es que no consideréis que el funcionario es el tío gris ahí que va con el maletín, ¿no? Aquí creo que la función pública europea es muy excitante. Yo mismo soy funcionario en excedencia y, bueno, puedo decir que los años que he estado dentro de las instituciones pues también han sido muy, muy interesantes. Las instituciones es todo un mundo, ya veréis, a ver si soy capaz de transmitiros cuáles son las oportunidades que hay y las vías de acceder a ellas. Y sobre todo, lo más importante, lo más interesante es la falta de ingenieros, la gran demanda que hay dentro de las instituciones y la falta de ingenieros que hay para cubrir esos puestos. Y algo también que, bueno, me parece bastante atractivo, que iremos un poquito, os daré unas pinceladas, son los niveles salariales que espero que
pues yo creo que estén a las expectativas de lo que es un ingeniero hoy y yo creo que están muy bien remunerados. Entonces, si os parece, nos metemos en faena. La idea es de este webinar en un principio es comprender las oportunidades que hay en Bruselas, ¿no? ¿Qué son las instituciones, cómo funcionan, qué tipos de puestos hay, etcétera, ¿no? También todos estos, o el aspecto negativo quizás de todo de esta amalgama es que hay un proceso de selección y esos procesos de selección os puedo decir que no son las oposiciones tan complicadas como pueden ser en España, pero también tienen su kit, ¿no? Y sobre todo que llevan una serie de pasos y una serie de trucos para poder obtenerlas, ¿no? No os asustéis por decir, ya, oposición, la palabra oposición, esto sí implica dejar todo mi trabajo y ponerme a estudiar una carrera o dedicarme el tiempo completo a sacarme la oposición. No tiene nada que ver, es otro concepto, hay que estudiar, hay que prepararse, son muy competitivas, pero no es la idea de la oposición como tenemos en España con un preparador y unas pruebas y unos procesos muy complejos y muy selectivos, ¿no? Es más abierto, podríamos decir. También están las oportunidades de trabajo que no requieren una oposición, pero también quieren un proceso de selección. Lo que quería también transmitir no son los destinos laborales que existen dentro de las instituciones europeas y luego, por último, vamos a hablaros de la nueva sección de ProEmpleo donde van a estar todas estas ofertas. Toda esta información que yo os voy a dar está en Internet y se puede acceder a ella, pero la idea que tenemos en ProEmpleo es que no hace falta que vayáis a buscar a la página web, que incluso para mí es complicada porque te viene 50 pestañas y aquí están las ofertas de agente contractual, estas son las oposiciones cuando se publican. No, la idea es que poco a poco dentro de ProEmpleo creemos esa recopilación de todas las ofertas y un ingeniero colegiado no tenga necesidad de entrar en todas las web de las instituciones europeas, sino que directamente vaya encuentre su perfil, haga utilice el motor de selección de búsqueda de la página web de ProEmpleo y rápidamente encuentre las ofertas que puedan ser interesantes para él. Luego también lo que creemos que es muy importante con el sistema de ProEmpleo es que al final, bueno, un hándicap que tiene este sistema de ofertas de empleo europeas es que los plazos son siempre fijos y a veces, pues bueno, puedes encontrar ofertas que dices, joder, es que esta era para mí porque describía perfectamente mi puesto y encima estaba súper bien pagada, pero bueno, se me pasó, ¿no? Pues entonces con el sistema de alertas de ProEmpleo y teniendo todas las compiladas aquí, creemos que vamos a daros una muy buena herramienta para aquel que se quiera lanzar al mundo de las instituciones europeas, pues que esté a trabajar en las instituciones europeas, pues que esté capacitado para hacerlo, ¿no? En esta webinar no vamos a entrar en cómo, os voy a dar una serie de ideas de cómo preparar una candidatura, etcétera, pero todo eso también es un mundo y si hay un interés después, pues os podemos hacer un webinar específico de cómo preparar una candidatura, que los test, dónde están los recursos para prepararse, etcétera, ¿no? Os voy a dar algunas ideas, pero eso es casi para otra hora o incluso más de webinar o de formación. Entonces, bueno, ¿por qué trabajaría en las instituciones europeas, ¿no? Hay que considerar que las instituciones, primero, ¿qué son las instituciones europeas, ¿no? Pues como podéis ver, hay 7 o 8 que son las típicas que las veis en la televisión y oís hablar de ellas regularmente, ¿no? Como es el Parlamento, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, por supuesto, el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Cuentas. Estas instituciones o están repartidas entre Bruselas y Luxemburgo, también el Parlamento Europeo en Estrasburgo, pero luego hay 70 agencias o organismos especializados que se dedican a temas o dan apoyo a las otras instituciones. Y ahí he puesto un par de ellas, ¿no? Por ejemplo, Europol, hay temas de ciberseguridad, seguridad, etcétera. La Agencia del Medio Ambiente o la Agencia de Seguridad Aérea, ¿no? O la agencia que ahora os recomiendo que estéis muy atentos porque la cantidad ingente que se va a invertir en esta agencia es brutal y el número de puestos de trabajo que van a surgir
son brutales y sobre todo serán puestos obviamente técnicos, es la Agencia Europea de Defensa. ¿Qué funciones tienen estas agencias? Que la verdad es que casi nadie las conoce y nadie se conoce el trabajo que hace. Es, como os digo, dar apoyo a las otras instituciones, por ejemplo, en investigación, en temas muy técnicos. Está ENISA, por ejemplo, en Grecia, que lo que hace es que apoya en cuestiones de ciberseguridad, organiza las políticas europeas de ciberseguridad, algo interesantísimo, la verdad. Estas agencias se encuentran en repartidas por los Estados miembros bueno, implica trabajar para las instituciones europeas, pero en otros Estados miembros, ¿no? Entonces, ¿cuántos funcionarios hay? Bueno, pues más o menos, o funcionarios o personal trabajando para las instituciones europeas, alrededor de unos 40.000 profesionales, ¿vale? ¿Qué criterios más o menos, o sea, por qué es interesante trabajar en las instituciones europeas, ¿no? Yo he intentado hacer un poco así, encontrar 5 razones fundamentales, ¿no? Para decir, oye, ¿por qué yo me tengo que coger la maleta e irme para allá, ¿no? Bueno, pues el primero, yo creo que es muy, muy importante, es la estabilidad laboral. Si vais a trabajar en una organización internacional, algo súper interesante también, porque tiene ese punto de internacionalización y son puestos permanentes, son contratos de larga duración, mínimo 6 años a 10 años, fácil, ¿no? Que puedas tener un contrato en una institución de larga duración. También son contratos a vida si sacas la oposición independientemente. Una protección laboral, las condiciones son muy buenas, salarios muy competitivos, una remuneración muy, muy atractiva y muy interesante. Y luego, bueno, pues creo que esa remuneración también se adapta al costo de la vida y la inflación, considerando en el lugar en el cual estés desarrollando la actividad. Por ejemplo, no es lo mismo, no recibe el mismo salario un funcionario que está trabajando en Suecia, donde tiene unos costes de desplazamiento, etcétera, y todos esos costes se le suman a su salario y el nivel de vida es mucho más alto, por supuesto, que lo que pueda ser en Grecia, ¿no? Eh, Hay ayudas también para la expatriación, para los gastos de los hijos, la escuela, incluso fijaos que si tu hijo, si tú te desplazas a trabajar a otro país fuera de la Unión Europea, la Unión Europea pagaría hasta casi unos 20.000 euros por hijo en educación, en el caso de que tus hijos estuvieran en la universidad en España, ¿no? Para daros un ejemplo de cómo es los recursos que tienen para los funcionarios. Hay que tener en cuenta, y mucha gente lo critica, no decir, joder, es que ganan un dineral, ¿no? Y por el trabajo que hacen, sí, pero hay que tener en cuenta que las instituciones europeas intentan poner en el mismo nivel a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, un funcionario que es contratado para trabajar en Bruselas, que es sueco, y gana 5.000 euros, pues quizás no es muy atractivo para él venir a Bruselas y ganar 5.000 euros cuando en su país de origen está ganando ese dinero, es un sueldo relativamente bueno, pero no nada excepcional. Sin embargo, para un griego o un español, oye, pues 5.000 euros al mes de una persona que viene de Málaga, por ejemplo, pues es mucho dinero. Entonces, la Unión Europea lo que trata es de equiparar a todos los funcionarios que trabajan dentro de las instituciones independientemente del país del que procedan, ¿no? Como os he puesto ahí, bueno, hay dos temas que no he mencionado en esta slide, es las oportunidades de crecimiento. Dentro de las instituciones hay unas capacidades de presentarse a diferentes puestos increíbles. Es decir, esta mañana lo contaba con José Antonio, mi mujer es funcionaria, es intérprete y traductora y ahora mismo ha estado trabajando en una unidad, empezó en una unidad política. Bueno, primero empezó como intérprete, después pasó a una unidad política escribiendo discursos y trabajando en el ámbito político. Después ha pasado a tema de licitaciones europeas y por último ahora mismo está en un puesto
incluso de recursos humanos. O sea que las capacidades de cambiar dentro de las organizaciones son enormes. Hay muchos puestos también muy generalistas donde te permite llegar a ellos sin necesidad de tener una formación específica y las promociones y los procesos internos son muy, muy amplios, ¿no? También hay algo que hay, bueno, no lo he desarrollado mucho, pero sí me gustaría mencionarlo, es el ambiente multicultural, ¿no? Que creo que es muy interesante también el hecho de que, bueno, pues en tu grupo de compañeros pues van a ser de 5 o 6 países diferentes y de entornos y contextos culturales totalmente diferentes, algo que es bastante raro encontrarlo a no ser que sea una multinacional y muy especial también la multinacional tiene que ser porque la diversidad cultural y que puedas encontrar en las instituciones es enorme, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado. Entonces, bueno, vamos al lío, ¿no? Entonces, los puestos que estamos aquí o sea, ahora mismo, o sea, ¿cómo se gestiona un poco los puestos de las instituciones europeas, ¿no? Pues se gestiona a través de la Oficina Europea de Ley y Carreras, que llaman, ¿no? La EPSO, ¿vale? Hay un portal específico, lo tenéis ahí, os lo he dejado. Y la EFSO gestiona los diferentes tipos de profesionales o de funcionarios que existen dentro de las instituciones europeas. Como podéis ver ahí, os he marcado ya los primeros cuatro, los cuatro más importantes, los más relevantes son los funcionarios permanentes, los agentes contractuales, el personal temporal y los becarios y expertos. La parte de los becarios y expertos, o más bien becarios, sería para también hacer un webinar específico porque hay un proceso de selección que se hace cada 2 veces al año de unos 600 becarios para trabajar en las diferentes instituciones europeas que me parece muy interesante, sobre todo para chicos jóvenes que acaban de terminar la carrera o están incluso haciendo un PhD o continuando su formación. Y la verdad es que es algo muy, muy interesante, pero que también lo voy a mencionar y luego lo trataré un poquito por si hay gente joven, pero es muy, muy, muy interesante y puede ser una puerta de entrada también en las instituciones europeas, ¿no? La gestión que realiza el Carreras, ¿no? Que es digamos, la gran agencia de contratación de la Unión Europea, es las pruebas de selección. Ellos gestionan todo el tema de los procesos de selección, como los exámenes de razonamiento verbal, numérico, abstracto y entrevistas. Gestionan las listas de reservas y la contratación final. Ellos son los que van a hacer la contratación y gestionar también un poco el acceso a las instituciones. Hay que decir que, y con esto paso a la siguiente slide, es en estas 4 categorías, ¿no? Que hemos dicho, que espero que lo retengáis porque son bastante complejos. Ahora empezamos un poco ya a hablar de niveles. Está la primera, el personal permanente, ¿no? Que es el personal permanente, los funcionarios, ¿vale? Entonces, es lo que llamamos bueno, el funcionario típico, vamos, ¿no? Todo el que pasa un proceso, hay una serie de convocatorias y se presentan a esas convocatorias, según sea el tipo de oferta, pues se presentan una persona u otra, ¿sabes? Y compiten en todo un proceso que ahora os explicaré más adelante, ¿no? Hay que saber un poco distinguirlo, ¿vale? Porque luego estos pequeños detalles, ¿sabes? Son un poco... o sea, no son muy relevantes, parecen muy relevantes, pero sí luego nos ayudan a entender a qué ofertas tenemos que aplicar y cuáles no, y cuáles son para mí y cuáles no son para mí. Entonces, bueno, lo que os decía al principio está el personal permanente, que son administradores, ¿vale? Lo que se llaman administradores. En primer lugar, sería el nivel máximo, ¿no? Es lo que llaman AD, ¿vale? Aquí puedes trabajar en cualquier sector, ¿sabes? Desde economía, justicia, medio ambiente, asuntos exteriores, ingeniería.
mantenimiento de edificios, que hay un montón, arquitectura, bueno, en fin, aquí entrarían cualquier tipo de trabajo dentro de las instituciones y son puestos de responsabilidad, son puestos que requieren un cierto nivel de conocimiento y experiencia y van desde lo que llamamos el AD5, que sería el primer nivel, hasta la AD16, ¿vale? Em, Dentro de estos puestos de funcionario están los AST, ¿no? Digamos que estos serían unos puestos más de una categoría más de apoyo a los puestos directivos, ¿vale? Aunque yo os digo, los AST suelen ser también personas muy, muy cualificadas y con conocimientos de idiomas, con un nivel de formación muy alto que puede incluso llegar a ser hasta un PhD o un máster. O sea, no son puestos tampoco de bajo nivel, solo que el acceso y las pruebas de acceso a estos puestos son más sencillas y luego también tienen menos responsabilidades, por supuesto, ¿sabes? A la hora de tomar decisiones, de orientar o de gestionar una unidad o un equipo, pues los AST están limitados, cosa que no tienen los AED. Y por último, bueno, hay una serie de personal que se llama los SC, o sea, o el personal administrativo, que sería como el personal más bajo, los secretarios, ¿sabes? Los ujier, los conductores de los chofers para los servicios, etcétera, ¿no? Eh, Dentro de, como os he dicho, estos eran los primeros, vuelvo para atrás, el personal permanente, vuelvo a repetir, administradores AD, AST, los asistentes y por último los secretarios SC. Luego tenemos otro tipo de personal, ¿vale? Que son el contractual. Todos estos de agentes permanentes o el personal permanente es un personal que pasa a un proceso de selección, ¿no? Y que hace todo un proceso de una oposición, vamos, a fin de cuentas, ¿no? El personal contractual, ¿vale? Entonces, la Comisión también a veces se ha dado cuenta, o bueno, las instituciones, no solo la Comisión, sino las instituciones europeas se han dado cuenta de que toda esa incorporación de un personal a través de una oposición es muy complejo y es muy largo, es un proceso muy, muy, muy costoso también. Entonces, lo que hace un tiempo lanzó lo que llaman los agentes contractuales, que son agentes que vienen a dar un apoyo a las instituciones en un momento determinado cuando necesitan personal, ¿no? Entonces no tienen la categoría de funcionarios, pero sí tienen más o menos los mismos derechos que los funcionarios. Los salarios son más bajos, por supuesto, porque tienen también menos responsabilidades, no pueden tomar decisiones, pueden incluso tener acceso a determinados documentos limitados, etcétera. El plazo máximo para trabajar como agente contractual son de 6 años y simplemente bueno, pues pueden renovarse cada 6 años, pero tienes que trabajar en otra institución, ¿vale? No puedes trabajar en la misma institución. El proceso de selección es mucho más sencillo, como luego veréis, y están dentro de una base de datos. Tú haces un proceso, entras en la página web, ahora os lo explicaré un poco más en detalles, y digamos que pasas a una lista, haces un pequeño examen y pasas a una lista de reserva donde los servicios de las instituciones europeas van buscando en esa lista de reserva, ¿no? Ahora lo veremos un poco más despacio, ¿no? Aquí, como veis, también existen diferentes grados, ¿vale? Y un poco las tareas que van diseñando, que tienen que desarrollar cada uno. Como podéis ver ahí, os he puesto también el grupo de la función 4, que es un poco el que corresponde a ingenieros o graduados en ingeniería, ¿vale? Em, Personal temporal, y para mí esta es la parte más interesante, son personas que la comisión, aunque parece un poco extraño, ¿no? Que es un personal temporal, ¿no? Pero son más bien de larga duración, ¿no? Entonces, estos son personal que la comisión contrata como puede ser o sea, el método de contratación es
como sucede en cualquier portal de empleo, publican una serie de ofertas y van buscando a un personal específico para desarrollar una función específica. La diferencia entre el personal contractual y el personal temporal, ¿vale? Es que el personal temporal puede desarrollar funciones de AD, ¿os acordáis, no? Que eran los funcionarios de alto nivel, ¿vale? Hasta un límite, ¿ok? O sea, desde puede llegar hasta el AD6, que es el grado máximo al que un agente temporal o una persona temporal puede llegar a ocupar dentro de la comisión, lo cual quiere decir que puede tener responsabilidades, puede tomar decisiones, etcétera. Este es el típico puesto que la comisión o las instituciones europeas, perdón, siempre digo comisión, pero son siempre instituciones europeas, publica cuando quiere contratar a alguien con unos conocimientos muy específicos. Por ejemplo, un especialista en ciberseguridad y necesita incorporarlo ya. Tiene un tiempo también, el máximo esos 10 años que habíamos hablado antes, con la salvedad de que en las agencias, los agentes temporales o los personal temporal puede ser de carácter indefinido, ¿vale? También estos agentes temporales pueden acceder a los puestos de funcionariado que eran un poco de soporte, como os acordáis, eran los AST, ¿vale? A mí me parece muy interesante porque hay unas ofertas muy específicas, las condiciones salariales son fantásticas y esas ofertas son dedicadas sobre todo a un personal que es muy complicado encontrarlo incluso dentro de las instituciones o que hacer todo un proceso de selección para el funcionariado es muy complejo y necesitan incorporarlo automáticamente. Como os digo, por ejemplo, pues un especialista en ciberseguridad o un especialista en inteligencia artificial o lo que sea, ¿no? Em, sí, luego, bueno, hemos puesto también un poco el tema de los funcionarios, de los, perdón, de las becarios, ¿vale? Que esto es si queréis luego lo tratamos al final, no me quiero detener mucho en ello porque os digo, un tema para tratarlo más en detalle, pero bueno, en cualquier institución recibe becarios 2 veces al año y los periodos de práctica son solamente de 5 meses. Lo que pasa es que da acceso a la función pública o puede luego abrir la puerta a una contratación posterior, ¿no? Entonces vamos a ver bueno, sí, perdón. Hay un último tipo de funcionarios que me gustaría remarcarlo y son los que llaman expertos nacionales. Y estos, digamos, como funcionarios que ya están dentro de la función pública nacional, es decir, pues un funcionario del Ministerio de Industria y la comisión abre, o las instituciones abren, perdón, la oportunidad a los funcionarios nacionales de poder tener una experiencia por un tiempo determinado dentro de las instituciones europeas. Suelen ser unos 2, 3 años en los cuales estas personas pues, están trabajando en el ministerio, dejan su puesto en el ministerio, vienen a un servicio de la Comisión Europea o el Parlamento, donde sea, y aprenden un poco cómo funcionan las instituciones, etcétera. Trabajan, hacer el trabajo de funcionario, por supuesto, se les paga mucho más, se les adapta el salario conforme a lo que gana una persona en el sitio donde esté trabajando, ¿no? En el nivel en el que esté trabajando. Y con eso pues puede acceder a una experiencia que después obviamente tiene la obligación de volver a su país de origen, ¿no? Después de esos 3 años. Seguro que estáis pensando, bueno, ¿y cuánto gana una STEA, una ED, etcétera, ¿no? Bueno, yo os he puesto aquí un poco unas tablas de cuáles son los salarios más o menos. Y como os comentaba al principio, he estado viendo un poco, son unas tablas incluso más complejas, ¿no? Pero para que os he dado un poco una idea de lo que es, para que tengáis los rangos salariales, ¿no? Como veis, hay varias columnas. Empieza desde los puestos más bajos de AED, que los veis aquí, es el uno, pues ya estarían en 3.400. Son puestos que tienen una cierta responsabilidad, pero bueno, ya empieza ya forma parte del management. Acordados son los ADs, ¿no? Y puede llegar incluso a 22.000 euros, incluso más, considerando, según las tablas, el lugar donde haya sido contratado, etcétera. Un consejo, si alguno se va alguna vez
aprueba una posición y es reclutado, el consejo es que le recluten en el país de origen. ¿Por qué? Porque va a tener más remuneración, por ejemplo, que estar viviendo en Bruselas o en Bélgica. La remuneración es mucho más baja al considerarse que, bueno, es una persona que está en el país de origen, o sea, en el país donde va a ser contratada, pues ya estaba viviendo ahí, ya tiene su estabilidad, etcétera. Entonces los rangos son un poco menores, ¿no? O los rangos de remuneración. Entonces, como veis, un ingeniero puede estar fácil muy fácil en una D, perdón, 6 7 8 9, ¿sabes? Y entonces estaría en torno a las 9.600 euros, 8.600 euros más o menos, ¿no? Este sería el rango de un ingeniero contratado en Bélgica, en el cual, bueno, pues va a tener un poco un puesto de responsabilidad sin tampoco ser un manager de alto nivel, ¿no? Pero bueno, estos 22.000 euros más o menos son ya casi comisarios y demás. No os penséis que todo el mundo cobra esos capitales, ¿no? Eh, Luego, lo que en relación a los contractuales, os he puesto aquí también quizás una pequeña tabla. Estos son los de la tabla anterior, son los AST, los que, ¿os acordáis? Los que daban soporte a los ADs y más o menos pues un ingeniero fácilmente podía estar aquí en torno al número 5 el 6 en torno a los 5.000 6.000 euros fácilmente, ¿no? Voy bien de tiempo, entonces, pero vamos a avanzar un poquillo más. Respecto a los agentes contractuales, ¿os acordáis? Y los agentes contemporales, también os he introducido esta tabla para que veáis también que, oye, un agente contractual que solo tiene, no es funcionario, también puede tener una buena remuneración en torno a los 6.000 7.000 euros. O puede estar incluso, yo creo que muy fácilmente en el nivel 4 muy fácilmente en torno a los 5 o 6.000 euros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hacen los procesos de reclutamiento, ¿no? Entonces, los funcionarios, ¿vale? A ver, el proceso es complejo, no os voy a decir que no, pero bueno, oye, también es competitivo y es un puesto a vida, ¿no? Hay que un poco perder la cabeza de lo que es una oposición en España, ¿no? No es el proceso típico en España en el cual que dice, se convocan oposiciones para abogado del Estado y entonces tiene que ser yo que sé, un abogado que ha hecho una formación específica, ¿no? Con unos conocimientos, etcétera, ¿sabes? Y no, eso aquí no funciona así. Sí que existen oposiciones especialistas, pero existen también muchas oposiciones generalistas, es decir, donde tú estás compitiendo al lado o sea, estás con un ingeniero y al lado tienes a un tío que ha hecho filología inglesa, ¿no? Entonces, no se busca tanto las competencias de la formación que tengas, sino las competencias, la capacidad que tengas para pues, solucionar problemas, dar respuestas a- por ejemplo, a la creación de una política, etcétera. En fin, hay una multitud de cuestiones que luego os entraré en ellas, ¿vale? Más específicas. Entonces, como os decía, oposiciones generalistas y oposiciones especialistas, a veces sí se convocan, pues necesitamos ampliar el número de informáticos dentro de las instituciones, pues bueno, convocan una serie de oposiciones, bien sean para AD6 o a partir de AD6 administradores o asistentes, ¿no? Esos dos niveles que hablábamos antes, ¿vale? ¿Cuáles son más o menos las fases para obtener o para acceder a la función pública, ¿no? Entonces, bueno, la comisión publica la convocatoria. Lamentablemente ahora no hay ninguna abierta, hemos estado viendo. Ahora, bueno, entraremos un poco más en las convocatorias y demás información. Pero sí que está previsto en el mes de julio se va a abrir una para arquitectos y también una específica para building management, ¿no? O sea, la gestión de edificios de las instituciones que son enormes, ¿no? Imaginaos 40.000 personas trabajando en diferentes instituciones y en diferentes organismos, pues son muchos recursos y mucha logística detrás, ¿no?
La oposición, o sea, se publicará la oposición, ahora veremos un poco más en detalle. Nuestra idea también es que todas estas oposiciones vayan siendo recogidas en el portal de Proempleo y vosotros no tengáis que entrar a la web de la EPSO a ver cuándo se publica, cómo se hace, sino que a través de Proempleo vosotros tengáis acceso a estas oposiciones y podéis descargar o sea, acceder a ellas fácilmente y con un clic empezar los procesos de mandar vuestro currículum, etcétera. Entonces, bueno, como os decía, hay una primera publicación, después hay una autoevaluación, es decir, este es un pequeño examencillo que te hace la herramienta, que te va a preguntar una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cree usted que trabajar en una institución o un organismo internacional genera conflictos o puede generar conflictos culturales? Entonces, bueno, la respuesta normal es no, pero claro, sí, 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 sí se generan muchos conflictos culturales, ¿no? Porque, claro, estás en un contexto donde un finlandés no tiene nada que ver con un andaluz, ¿no? Entonces, pues sí, os doy una anécdota. Mi compañero era finlandés, ¿no? Y cuando llegaba a la oficina, lo primero que hacía es que se quitaba los zapatos, ¿no? Y claro, al hombre le olían los pies que no veas, ¿no? Y eso pues a mí me molestaba muchísimo. Entonces, claro, hay que entender que en Finlandia en las oficinas es algo muy normal que la gente se quite los zapatos, ¿no? Cuando está trabajando y trabaje sobre la moqueta, porque, bueno, en Finlandia la gente pasa la mitad del año con la nieve y cuando llega a la oficina pues viene con las botas llenas de nieve o con lo que sea, entonces es muy normal que se quitara los zapatos, ¿no? Entonces, eso son cuestiones que hay que tener muy, muy en cuenta, que te lo van a preguntar en ese test y hay que tener un poco la mente abierta y responder con sinceridad, porque bueno, es una autoevaluación que te hacen, es muy sencillo, ¿eh? No os preocupéis tampoco, pero que te determina si tú más o menos estás hecho para trabajar en un organismo internacional o tienes esa capacidad, ¿no? Después presentarás tu candidatura, ¿vale? A través del proceso, es decir, pues es el currículum típico, no tiene con su carta de presentación, etcétera, te van a dejar un espacio, o sea, todo se hace online. ¿Vale? Y después entramos en la fase de las pruebas, ¿no? Todo esto, os digo, merece la pena hacer un otro webinar para aquellos que estén interesados, en los cuales lo que haríamos sería prepararos bien para esta fase, que es la más difícil y donde os explicaríamos muy bien un poco los trucos de cómo acceder, etcétera, ¿vale? E incluso se puede hacer uno específicamente cuando se publique esta convocatoria dentro de unos meses, ¿no? La primera prueba que os van a hacer es una prueba de razonamiento, luego la veremos más en detalles. También os va a hacer razonamiento matemático, lingüístico, eh, también abstracto, etcétera, ¿no? O sea, luego lo veremos más en detalles. Os van a pedir una serie de conocimientos sobre la Unión Europea que no es muy complicado, pero por lo menos, oye, vas a trabajar en las instituciones europeas, pues a ver la diferencia entre la Comisión y el Parlamento, ¿no? No es muy complicado, pero bueno, hay que estudiar un poco cómo son cómo funciona la Unión Europea. Las capacidades digitales, sí, depende, claro, obviamente, si son puestos para por ejemplo, yo que sé, ciberseguridad o inteligencia artificial, pues te van a pedir una serie de competencias en el ámbito digital que pueden ser incluso que te las realicen un examen, una serie de pruebas para saber si efectivamente tienes conocimientos, ¿no? Y también habrá una prueba de una evaluación escrita con un caso práctico y demás, ¿vale? En el proceso también, una vez que paséis, van a verificar vuestros credenciales, es decir, si de verdad sois ingenieros o no y si habéis terminado la carrera. Y algo muy importante, que vais a pasar a una lista de reserva, ¿vale? Se pasaría a una lista de reserva donde los ingenieros, o bueno, los candidatos, ¿no? Que hayan aprobado todo el proceso, ya han pasado todas las pruebas, pues quedan como entre los elegibles, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ya de esa lista de reserva los diferentes servicios van a tirar de ella, ¿no? No es que tú apruebes la oferta, la oposición y automáticamente al día siguiente tengas un trabajo, sino que el servicio va a buscar, pues me hace falta
un ingeniero en edificios, ¿no? Gestión de edificios o que sepa de project management, ¿no? Pues entonces se va, lo busca y entre vuestros currículum lo va a sacar, ¿no? También hay una capacidad, algo importante, bueno, a veces no estamos, no estás de acuerdo, hay un tribunal y ese tribunal se puede hacer apelar a él, ¿no? Eh, recurrir. Como os decía, en la web de Eures lo tenéis todo, os he puesto aquí el plazo, vamos, aquí ahora mismo hay unas cuantas abiertas, pero son para juristas lingüistas y traductores, no hay ninguna abierta ahora mismo. Como veis aquí es muy sencillo, se entra, pum, y se inicia el proceso. Te indica el grado. La licencia, claro, esto es para un tema de jurista lingüista, pues están pidiendo a alguien en derecho, veis que es muy sencillo, la institución y dónde vas a trabajar y el plazo, ¿vale? No obstante, todo esto estará recogido dentro de la página web de Proempleo y os facilitaremos el trabajo de tal manera que si creando un único portal por donde se entra a toda esta información y a todas estas convocatorias, se podrá acceder sin necesidad de ir a la página web de las instituciones. Respecto a los contractuales, ¿os acordáis, no? Ese segundo nivel, ¿no? Los funcionarios, habíamos dicho, los agentes contractuales. Esto es un poco particular, ¿vale? Porque estos, como os acordáis, daban soporte a las instituciones cuando necesitaban más personal y demás, ¿no? Son plazos, son puestos fijos durante por lo menos al menos 6 años, ¿no? Como mínimo, como máximo, pero tienes tu plaza. Puede ser también un contractual, se hace para 6 meses para cubrir una vacante de una persona que se haya quedado embarazada o que se haya tomado un maternity leave o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, son en todos los sectores, como os había dicho antes, en comunicación, en política, en ciberseguridad, en cualquier cosa, cualquier tema que cubra las instituciones europeas. Y entonces es muy sencillo. Hay unas convocatorias abiertas constantemente que ya os animo a que os presentéis a ellas. Ahora os presentaremos un par de ellas que están abiertas ahora mismo. Y en estas simplemente introducís vuestros datos, vuestro currículum y pasáis, digamos, a hacer un pequeño examen que se hace online con un sistema que es muy sencillo de pasar. La verdad es que no tiene mucha complejidad, en el cual, bueno, hay que prepararlo un poquito, pero no es muy complicado y incluso dentro de la página web de la EFSO se dan los recursos necesarios para prepararlo. Entonces, este pequeño examen se hace online, se pasa y pasas a una lista de reserva de las personas interesadas. Por ejemplo, hay una sobre gestión de edificios, ¿no? Hay uno abierto ahora mismo sobre un ingeniero para la gestión de edificios de las instituciones, ¿no? Bueno, pues este está abierto, se puede presentar uno y pasaría a esa lista de reserva y las instituciones, según van necesitando, pues van tirando de esa lista de reserva de los que han pasado el pequeño examen, ¿no? Entonces, muy sencillo, uno se registra en el cast permanente, que ahora os daremos los enlaces también, ¿sabes? Todos los casts que se vayan publicando los vamos a también incorporar en Proempleo, lo cual no necesitáis ni siquiera entrar a la web de la EPSO, vamos a meterlos en Proempleo y estarán siempre permanentemente abiertos, de tal manera que cualquiera se puede presentar sin necesidad de entrar tendrá que hacerlo en el portal, obviamente, de la EPSO, pero la búsqueda de la información no va a tener necesidad de buscarla en la compleja web de la EXO que lleva tiempo comprenderla, ¿no? La prueba esa que os van a hacer es razonamiento verbal, numérico y abstracto. Ahora veréis cómo es, ¿vale? Os he puesto unos ejemplos de cómo son esos pequeños exámenes. Y a veces te piden una prueba de especialización, ¿no? Es decir, del área en la cual te van a contratar. Si es para un tema de, no sé, de energía fotovoltaica, pues te pueden hacer un pequeño examen diciendo, pues cuéntanos un poco lo que sepas, o no sé, te pueden dar un caso particular o hacer una entrevista o incluso lo que quieren es probar también tu capacidad lingüística. Algo muy importante, y creo que no lo he mencionado antes, es el hecho de que las lenguas, ¿no? Algo que es muy, muy, muy importante, ¿no? La Comisión, pues las instituciones europeas exigen que hables una lengua de la Unión Europea, que es la tuya, la materna,
¿vale? Al menos tienes que hablar una lengua de la Unión Europea, es decir, más tu lengua materna. Entonces, a ver, lo común es hablar en inglés, ¿vale? Lo bueno es que en determinadas fases del proceso de reclutamiento de las instituciones, lo interesante está en que puedes elegir hacerlo en tu lengua materna. Hay un punto, por ejemplo, este, el business case, que es obligatorio hacerlo en una segunda lengua, ¿no? Y puedes elegir bien el francés o incluso si hablas el griego, pues puedes hacerlo en griego, pero siempre tienes que tener tu lengua más una segunda lengua, ¿vale? Es lo que te están exigiendo. No te van a hacer un test de conocimientos de inglés ni te van a exigir el TOEFL o cualquier examen, pero sí es verdad que va a llegar un punto en el cual como ese examen o ese análisis de un business case donde vas a tener que hacerlo en una segunda lengua y en ese caso pues se va a ver tu nivel de inglés o de francés, ¿no? Os puedo decir también, y no es animéis si no tenéis un nivel altísimo de idiomas, que aquí en las instituciones europeas me he encontrado con personas que hablan inglés siendo españoles o de otras nacionalidades que hablan un inglés de Oxford, ¿no? Y luego otros profesionales que tienen unos puestos de responsabilidad altísimos, que su inglés es de chatarra, vamos, ¿no? Y su francés ni te di cuento, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión de los idiomas especialmente para los puestos de más técnicos, no es una cosa que sea tan puntillosa, ¿vale? Hombre, si estás en un organismo político y es el Spokesman de la comisión, obviamente te exigirán un nivel muy alto para poder ocupar esos puestos, pero no es algo que os debéis preocupar demasiado, ¿vale? Hay que tenerlo y hay que trabajarlo y hay que presentarlo hay que tener un buen inglés, por supuesto, pero o un segundo idioma, como os decía, pero sin perder la cabeza en este tema, ¿no? Como podéis ver ahí, os he puesto los sitios donde, en el cast donde se publican, ¿vale? Pero como os volví a decir, yo no me preocuparía por esto porque al final todos estos cast donde va a tener que presentarse para poder ser agente contractual, os lo vamos a poner en la página web y desde ahí vais a poder acceder, ¿vale? Como os he dicho, hay ahora mismo previstos, ¿no? Dentro de las instituciones, ahora mismo hay algunos convocatorias de oposición que se van a publicar y hay una Building Service Engineering y Project Manager, ¿vale? Building Sector, ¿vale? Entonces hay dos ahí, o incluso uno arquitecto también, para trabajar a nivel AD7. Si queréis, los podemos ver lo que cobra una AD7 en la tabla, pues una de 7 son 7.200 euros más o menos, ¿no? Unos 7.000 8.000 euros, ¿no? De remuneración, ¿vale? O sea, para que os veáis que me parece un puesto bastante atractivo y que merece la pena presentarse, sobre todo porque es a vida, ¿no? Vale, entonces, yéndonos un poco ya, y yo creo que me quedan me queda muy poco tiempo, y lo dejo ya a César los últimos 10 minutos. Vamos a ver, los exámenes como veis, de acceso son muy sencillos, ¿no? Hay el razonamiento verbal, el primer examen este que os estaba hablando antes, ¿vale? Veis que ahí es resolver un problema matemático muy sencillo, numérico y abstracto, ¿no? Veis esto es un ejemplo que se ha sacado de uno de los exámenes donde están preguntando, por ejemplo, cuál es el porcentaje el porcentaje ¿cuál eres? Libros históricos que se han publicado en Estonia entre el 95 y el 96. Te dan una tabla y tienes que resolverlo. Una cuestión lingüística en la cual, bueno, te dan un texto y tienes que responder cuál crees que tú sería la respuesta más adecuada o cuál es la respuesta más adecuada a la situación en Moldavia en 1959, ¿no? Bueno, esto es la parte abstracta. Veis un ejemplo aquí muy sencillo, es cuál es la figura que corresponde después. Veis que no son exámenes muy complejos, que estos te los van a exigir en el CAS y te lo van a exigir para entrar en el AST, ¿no? Eh, Voy un poco más rápido sobre esto, ¿vale? Tendrás una serie de pruebas, pruebas escritas, pruebas verbales, etcétera, ¿vale? Esto no me voy a detener en ello porque ya lo he contado. Y luego, bueno, lo que os contaba también, la parte de perdonadme que me he dado cuenta que me quedan 10 minutos y me gustaría que César presentara un poco el portal. La parte
de los becarios, ¿vale? Las dos convocatorias del 16 de febrero, que se abre el plazo, y el 1 de septiembre para aquellos que quieran participar, y el salario son 1.300 euros, ¿vale? Y con esto yo creo que dejo a César ya que presente su parte. César. Sí, buenos días. A ver si se me ve. ¿Se me ve? Ahora. ¿Qué tal? ¿Me escucháis todos bien? Gerardo, ¿me escuchas? Sí, 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 yo te Sí, se me escucho. escucha, ¿no? Vale, perfecto. Nada, muchísimas gracias, Gerardo, por esta presentación. La verdad que yo creo que son, y por eso lo estuvimos hablando, ¿no? Desde aquí, desde Cogiti, desde el portal Pro Empleo Ingenieros y también desde Cogiti Europa, el diseñar, ¿no? El lanzar este nuevo servicio, porque creemos que pueden ser una gran oportunidad para el desarrollo de carreras profesionales, sobre todo para las personas que estéis interesados en desarrollar una carrera profesional internacional, porque como bien ha comentado Gerardo, pues tenéis unos grandes beneficios sociales, son puestos muy interesantes, te da la oportunidad de trabajar con compañeros y compañeras de todas las partes del mundo, ¿no? Que siempre enriquece mucho la experiencia. Y además ahora que bien sabéis que las ofertas internacionales a nivel de empresa privada ya no hay tantas porque hay muchas ofertas a nivel público, pues es una manera, ¿no? Es una oportunidad de poder encontrar pues ese trabajo internacional al final en instituciones de gran prestigio, ¿no? Que te dan esta posibilidad. Y bueno, yo no me quiero extender mucho, simplemente voy a hacer una pequeña presentación de cómo lo hemos lanzado a nivel de Proempleo Ingenieros. Voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Para que la veáis. Un segundo, que lo voy a compartir. Vale, vale. Vale, si veis primero, bueno, esto es la típica, ¿no? De pantalla principal de Proempleo Ingenieros, ¿vale? Tenéis los servicios que estáis habituados a encontrar habitualmente y en esta ocasión tendríamos que pulsar en el servicio de bolsa de trabajo, ¿vale? Le daríamos a buscador de empleo, esto más o menos todos los que estáis habituados a manejar el portal de Proempleo, pues estáis acostumbrados y supongo que sabéis. Y ya, si os fijáis, al lado de la D, que era la última categoría de ofertas de empleo que había, tenemos una nueva categoría que es la categoría de ofertas tipo E, ¿vale? Entonces aquí, en estas ofertas tipo E, estamos recogiendo y se van a partir de ahora a recoger todas estas oportunidades, tanto de CAS como de procesos de selección de oposición que Gerardo ha comentado durante todo el webinar, para que, como hemos dicho también, tengáis más fácil encontrarlas, porque la verdad que las webs de Europa pues son farragosas, ¿no? Para encontrar las ofertas y entonces esto es una manera de que facilitaros ese encuentro. Vale, le daríamos aquí a buscar en las ofertas y pincharíamos en la oferta. En concreto, en esta ocasión he traído esta de ejemplo, ¿vale? Que es una que está activa ahora mismo. Es un oficial de proyectos de tecnologías de materiales y estructuras, ¿vale? Y bueno, aquí tendréis una pequeña descripción, ¿vale? De toda la oferta, de los requisitos que se tienen para aplicar, ¿no? Con todo lo que hemos comentado, la titulación, las certificaciones, los criterios de selección, cuánta experiencia se tiene que tener, demás, a nivel competencias, ¿no? ¿Qué competencias tiene que tener una persona, ¿vale? Esto podrá cambiar en función de, al final, como pasa en las ofertas de empleo público española, pues no todas las agencias dan todo el tipo de información, pero bueno, siempre toda la información que nosotros tengamos os la vamos a poner aquí. Al finalizar tenéis también dos botones, ¿vale? El botón habitual es el botón de aceptar esta oferta. A este le conoceréis todos, vosotros y vosotras, pero en este caso, ¿dónde nos va a llevar? Pues o a bien a la convocatoria, ¿no? A la convocatoria donde se especificará, o en este caso nos lleva directamente a poder registrarnos para esta oferta en concreto, ¿vale? Pero además, como sabemos que el proceso de selección es bastante farragoso, como ha comentado Gerardo, y que es complicado, hemos desarrollado un manual, ¿vale? Un manual que vais a tener siempre, 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 cada vez que pinchéis en una oferta de tipo E, ¿vale? Este manual, pues lo hemos estructurado en 6 puntos. Introducción,
beneficios de una carrera en la UE, que es un poco lo que ha comentado Gerardo, tipos de oportunidades, requisitos, proceso de selección y mi cuenta EPSO, ¿vale? Aparte del webinar, que lo vais a tener colgado en nuestro apartado de Planning Genial Futuro, dentro del apartado de webinars concretamente, pues aparte de eso vais a tener este manual para que, oye, no voy a ver otra vez el webinar y no me acuerdo de una cosa. Pues hemos resumido un poco lo que os hemos contado hoy y además os hemos explicado de forma muy detallada cómo os registraros en EPSO, que como ha comentado Gerardo, pues es la manera inicial para luego poder acceder a todas estas ofertas, ¿vale? También nos hemos explicado un poquito la cuenta de EPSO, ¿vale? Pues qué elementos tiene cuando entras en una cuenta EPSO, es application, el personal data, cómo subir el currículum, para qué se va a usar el currículum, tipo de currículum que hay que subir, cómo subir documentación que pueda, digamos, dar ayuda o soporte a la información que del currículum, ¿no? Pues yo qué sé, si queréis subir una carta de, a lo mejor, o bien que se pida, o bien pues una carta de recomendación, cositas así. ¿Vale? Los tipos de documentos que se admiten y luego pues otras secciones relacionadas, ¿vale? Y de esta manera lo que pretendemos pues en definitiva, como hemos comentado, es pues eso, al final facilitaros esta posibilidad, ¿no? De poder acceder a una oferta de empleo de alta calidad, que es muy interesante, que ayudéis también y que se pueda ayudar pues al desarrollo de estas políticas públicas que afectan tanto a los ciudadanos y a las ciudadanas europeas, ¿vale? Pues y que lo tengáis todo unificado dentro de Proempleo y que no tengáis ninguna dificultad para poder registraros en las ofertas y poder, pues, en definitiva, aplicar a estas vacantes. Y yo creo que por mi parte, nada más. Vamos a pasar ahora, si os parece, al turno de preguntas, ¿vale? Si quieres, Gerardo. Ahora te hago preguntas, bueno, las que sean nuestras, las que sean de aquí de Proempleo, pues las contestamos desde aquí, ¿te parece? Vale, ¿me oís, verdad? Sí, ¿Me oyes? sí, te Sí, a oímos ver, perfectamente. la idea es que Entonces, hemos desarrollado, gracias César, a como ti, has dicho, Gerardo. estará grabado, ¿no? Porque he visto que hay bastantes preguntas al Sí, 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 respecto, ¿no? siempre lo explicamos al final de los webinars, pero efectivamente yo también lo he visto y he dicho, voy a comentarlo. Sí, nosotros grabamos todos los webinars que hacemos, los grabamos, los publicamos en el portal de Planning, dentro de la página web de Cogiti, en el Planning Genial Futuro, en el apartado específico de webinars, ¿vale? Junto con la, que ya te la pediré, Gerardo, junto con la presentación, ¿vale? Para que las personas tengan el webinar, tengan la presentación. Y esto además se va a enviar a todos los inscritos e inscritas, por si alguno habéis tenido alguna dificultad, os tenéis que haber tenido que marchar antes, que por lo que he visto ha habido alguna persona que me ha dicho que tenía dificultades para el acceso en cuanto, no del acceso, pero que tenía mal el internet y no le funcionaba bien y demás. No os preocupéis, ¿vale? Todos los inscritos vais a recibirlo en vuestro correo electrónico. Entonces, yo diría, a ver, la cuestión está, empezar hemos empezado a meter algunas ofertas de empleo. Esperamos que de aquí al viernes ya tengamos un buen elenco. No obstante, os diría que regularmente entraréis a ver las ofertas que hay, ¿vale? También publicaremos, no sé si el sistema de alertas podrá también, si una persona, César, eso ayúdame tú, si una persona está en las alertas, me imagino que podrá llegarle también las ofertas que vayamos publicando periódicamente, Sí, ¿vale? dependiendo un poco de la demarcación y demás, sí. Entonces, os diría que lo echaréis un vistazo. Lo más importante aquí es los tiempos, ¿no? No vale, la comisión no suele reabrir, bueno, es que no reabre, vamos, o las instituciones, perdón, digo siempre comisión, las instituciones dicen, pues tal día y tal día tienen que respetar unos procedimientos que están recogidos en el Estatuto del Funcionario Europeo. Veo ahí alguna pregunta que dice que si hay alguna política de work home o vacaciones, etcétera. Las condiciones son muy buenas, es decir, creo cada institución y cada organismo tiene su propia política al respecto. Por ejemplo, del work home, el consejo que lo conozco bien son al menos tienes que estar 2 días en la oficina, el resto puedes trabajar desde casa. Pero mi mujer que trabaja en el consejo concretamente es bastante flexible. Muchos días, pues por cuestiones de los niños, no va nada más que un día, ¿no? Y tampoco le dicen nada, ¿no? O sea, la realidad es que eso es bastante flexible. Luego las condiciones
no esperéis bonus porque son sueldos fijos, ¿no? Lo bueno es que son libres de impuestos, ¿no? En esos salarios, ese rango de salarios que ya se ha metido antes, están incluidos los impuestos que se pagan a la Unión Europea, lo cual es bastante interesante, ¿no? Y luego, vacaciones, pues la verdad es que no te puedo decir muy bien los tiempos de vacaciones, pero hay unas condiciones también muy buenas, ¿no? No sé exactamente los días que ahora mismo se están ofreciendo. Em, Sí, a ver, trabajar de forma presencial, en la época del COVID se modificó el estatuto de tal manera que se permitía a los ciudadanos, perdón, a los funcionarios trabajar desde otros países, ¿no? La cuestión está en que, bueno, eso parece ser que luego volvió otra vez a prohibirse porque tienes que estar sujeto a la seguridad social del país de destino, ¿no? Es decir, perdón, de donde estás ejerciendo el trabajo, ¿no? Es que en caso que fuera Bélgica, pues se te aplica la seguridad social belga, ¿no? Entonces, estar en otro país que generaba una serie de conflictos y eso después de la pandemia lo quitaron. No obstante, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que empiezan las vacaciones una semana, como puedes hacer teletrabajo, pues empiezan una semana antes las vacaciones y están trabajando desde el país desde España, y mientras que, bueno, están en vacaciones o empezando las vacaciones, pues en la última semana de empezar las vacaciones, pues lo están haciendo desde su país de origen, ¿no? Los salarios son netos, sí, como os he dicho, veo ahí alguna pregunta también. Como he dicho, los he presentado en las tablas, pero es mentira que los funcionarios europeos no pagan impuestos, pero todos esos impuestos son ya gestionados entre los Estados miembros y la Comisión Europea, además, y eso los funcionarios ni lo ven, ¿no? Saben cuánto les están retirando de impuestos, pero sí que están tasados. Entonces, lo que os he presentado en las tablas son sueldos netos. Gerard, Em, también tenemos por aquí alguna pregunta un poco más arriba de si hay que tributar en el país de origen o en Bruselas. Hay que tributar es que no sé, hay que presentar una declaración en el país, en Bruselas. Bueno, en Bruselas o en el país en el que estés, vamos, ¿no? Pero es una declaración especial para funcionarios. Entonces no tienes, tú presentas como una declaración de cero, vamos, ¿no? Porque todos esos impuestos ya están pagados y ya está retirado todo el pago de impuestos dentro de tu nómina, ¿no? Vale. Veo que hay una pregunta también sobre los niños en edad escolar. Es muy interesante y sobre todo si tenéis niños jóvenes, pequeños, que la comisión o las instituciones, perdón, te paga el sueldo. Te paga tu sueldo y luego te da la educación de los niños también. Tienes unos plus para cada hijo que tengas. Me parece que son de 300 euros o una cosa así, o 400 euros por niño. Y luego tienes también el colegio europeo, que es donde van los hijos de los funcionarios y de los agentes contractuales o temporales. Es decir, cuando ya entras, pones un pie en las instituciones, sea el nivel que sea, tienes acceso a esos colegios que son colegios con muchos recursos y muy buenos, muy multiculturales. Y ahí puedes elegir la sección en la que quieras que tu hijo se eduque. Es decir, si quieres que tu hijo se eduque en español, pues irá a la sección española y recibirá una educación como si estuviera en España, o la belga, o la sección que quiere. Claro, obviamente será en el idioma asociado a la sección, es decir, si el lituano, pues toda la educación será en alemán o en holandés o lo que corresponda, ¿no? La cuestión está en que es muy interesante porque son colegios muy buenos y de muy alto nivel, y la formación que dan es muy, muy buena. Luego, también, para aquellos que decidan a irse, no hemos entrado mucho en ello, pero hay lo que llaman el Servicio de Acción Exterior, que también es una institución europea, y digamos son las embajadas de la institución de la Unión Europea fuera de la Unión Europea. Entonces, en estas embajadas, también hay un trabajo que contratan ingenieros, por supuesto, porque algunas son grandes edificios, por ejemplo, y necesitan temas de logística y de gestión del edificio, etcétera. Bueno, en fin, hay contratación de ingenieros para desarrollar políticas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son las negociaciones eh,
con Estados Unidos. Seguro que en Washington hay algún ingeniero trabajando por ahí, ¿sabes? En temas más de politics, ¿no? O de relaciones internacionales, pero que tengan que ver que son en cuestiones técnicas, ¿no? O sea, que están asociadas a cuestiones técnicas. Y en ese caso, por ejemplo, si tienes un hijo que está, como os decía, en Europa estudiando, en ese caso, esa persona pues, recibiría hasta 20.000 euros por la educación del hijo en una universidad europea. Mientras que tú, claro, estás en Washington trabajando, ¿no? Y cuando vuelves, pues esa ayuda de 20.000 euros se corta, ¿no? Dice mm, la jubilación. Eh, es decir, pues no, no tengo la respuesta al tema de la jubilación, la verdad. No sé cómo se computa, pero seguro que hay un buen sistema para hacerlo, ¿no? Eh, Gerardo, si quieres en esos casos, lo hacemos con otros ponentes, es que a lo mejor lo puedes poner luego como una diapositiva extra para dar sí, respuesta a esta vale, pregunta. lo apunto y lo metemos como una diapositiva extra, ¿vale? A ver, veo. Dice, ¿alguna institución? Sí, muy interesante la pregunta, ¿vale? España hay tres agencias y tiene la oficina del Parlamento y de la Comisión en Madrid y en Barcelona. Entonces sí puedes trabajar en ellas. Lo que pasa es que lo que se trata, por supuesto, son puestos muy cotizados, ¿no? Porque concretamente la agencia de patentes y marcas se encuentra en Alicante. Y claro, todo el mundo se quiere ir a Alicante a trabajar con un sueldo de Bruselas, ¿no? E irse a la playa a las 5 de la tarde. Entonces, son puestos muy cotizados y lo que se trata o se fomenta que no sean nacionales del país de donde se encuentra la agencia o la organización. No obstante, sí que hay, o sea, tengo amigos españoles que están trabajando en la oficina de Madrid y han conseguido el puesto. Concretamente, os cuento una anécdota, uno que había un puesto para trabajar en Madrid y un puesto de AED bien remunerado y un amigo mío presentó la candidatura y había 20 enchufados por delante de él, ¿no? Algunos con cartas de recomendación y no sé qué. Y entonces la persona que tenía que tomar la decisión cogió y dijo, el primero que no tenga un enchufe le cojo, ¿no? Y entonces le acabó cogiendo a este chico que le tocó la lotería porque él era el único que no iba con una carta de recomendación porque todo el mundo quería ir, obviamente, a Madrid. Entonces son puestos que existen y puedes acceder a ellos, sobre todo los que son más técnicos, son más difíciles de conseguir, ¿no? O en el sentido de más difíciles para encontrar la persona adecuada, lo cual hace que sea más factible. Por ejemplo, un puesto de secretario en Madrid pues es muy complicado, como podéis, o de bajo nivel administrativo, pues es difícil encontrarlo. No obstante, os invito a todos, de verdad, a que lo echéis un vistazo porque las oposiciones y los concursos y las ofertas son muchísimo menos competitivas de lo que pueda ser en España. Los salarios son muy interesantes, la carrera es muy interesante también. Y luego, en el sentido que estás en una organización internacional, la movilidad es increíble. Como os decía, mi mujer es intérprete y traductora y ha pasado por unidades políticas, unidades de recursos humanos, en fin, de procurement para licitaciones europeas. En fin, es un mundo, o sea, es un ámbito de trabajo, yo creo que da muchas oportunidades y encima es muy interesante, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta más por ahí. César, no veo yo alguna más Sí, o sí. tenemos en el apartado de preguntas y respuestas. Si quieres, Gerardo, te las hago y así Venga, lo perfecto, dime, dejamos dime. hecho. Porque quedan como cuatro más o menos preguntillas. Un asistente anónimo nos pregunta si los títulos universitarios para extranjeros nacionalizados en España deben estar homologados o apostillados. No, no creo que. No, en cualquier caso tendrás, tú pasas el proceso, subirás tus documentos y luego hay una, como he explicado antes, la última fase, cuando ya hayas aprobado la oposición, hay una fase de verificación en la cual un funcionario verificará que todos los documentos que tú has abordado son correctos y te pedirá algo extra si hace falta, etcétera, ¿no? O sea, cuidado con lo que se sube, ¿no? Porque si después de pasar todo el proceso
y aprobar la oposición, has subido un documento que no es verídico, que esté incorrecto, cuidado porque te pueden echar para atrás, ¿sabes? Entonces es un poco absurdo, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, asistente anónimo, muchas gracias, Gerardo. Fernando nos dice, ¿es necesario disponer de un CV Europass para este tipo de procesos? Perdona, no te he oído Si es bien. necesario disponer de un currículum vitae Europass para este tipo de procesos. No hace falta. Dependiendo, cada proceso es un poco, tiene su sistema de subir la información y aunque te piden un currículum, no es necesario que esté en Europass, pero bueno, es recomendable también, que yo lo diría que lo hiciera en Europass, vamos. Perfecto, pues muchas gracias Fernando por tu pregunta y a ti Gerardo por tu respuesta. De todas formas, comentaros, por si algunos no lo sabéis, que en el portal Proempleo de Ingenieros el currículum que te genera de forma automática que os podéis descargar, incluso en el caso de que tengáis acreditación de PC, con el nivel de acreditación de PC, es un currículum en formato Europass, ¿vale? Por si no, por si preferís subirlo en formato Europass, es automático. Gonzalo nos comenta, ¿existe algún centro de formación o academia especializada en preparar estas oposiciones? Y te da las gracias, Gerardo, por arrojar algo de luz en esta temática. Vale, muchas gracias, Gonzalo. Sí, a ver, como os he dicho, esto es para hacer otro webinar. O sea, os he dado un poco las características generales de cuáles son las ofertas y demás, ¿sabes? Y los tipos de oposiciones que hay, pero el prepararlo también es un mundo, ¿no? Entonces, ahí yo os diría, si no sé si hay un interés, escribir al consejo y pedirlo, podemos Ujú. organizar un webinar donde expliquemos cómo preparar la oposición, los recursos donde están, los libros, todo es ahora online, o sea que tampoco hace falta comprar nada, pero sí que hay personas que ayudan a prepararte la oposición, ¿sabes? Todos estos preparadores se ofrecen dependiendo del nivel, yo diría que hace falta o no, ¿sabes? O sea, por ejemplo, para un nivel A este, mi mujer preparó el nivel A este, que es un nivel bueno, ¿sabes? Un nivel ya considerable y ella no requirió ningún preparador. Sin embargo, tengo amigos que están en el nivel AD alto y sí que han estado con preparadores que les ha ayudado un poco a preparar la oposición, pero tampoco es una cosa que no os imaginéis que es un preparador que vas todos los jueves durante 3 años, ¿no? Y recitas los temas, ¿no? No va así, te va a ayudar sobre todo a cómo afrontar el examen, ¿sabes? ¿No? Los tics, cómo hacer la entrevista, etcétera, pero no es un preparador al uso como podríamos entender una posición española. Hay una pregunta, si, también que está en relación a si la puedo responder también, es de que si un funcionario, hay puestos para funcionarios, y lo he explicado antes, sí, existen los expertos nacionales destacados, que creo que es súper interesante. Si eres funcionario español, puedes solicitar a tu administración que te envíe a las instituciones europeas. O a veces son las instituciones europeas que publican los puestos y decir, pues mira, nos gustaría tener aquí un experto nacional español que fuera un funcionario que conociera temas de fronteras con terceros países. Ojo, es que eso, vamos, seguro que hay funcionarios españoles que cumplirían el perfil, porque claro, España es un país que tiene fronteras con África, ¿no? Y entonces, pues seguro que sería un puesto muy interesante para una persona que pudiera venir a la Unión Europea durante 3, 4 años, bueno, creo que son máximo tres, se puede prolongar, creo, hasta 4 años. Y dar su experiencia y sus conocimientos y apoyar a la Unión Europea, o a la Comisión, a la institución que fuera, a desarrollar una política, lo que fuera. Yo os animo muchísimo a que habléis con vuestros ministerios y algunos funcionarios para que ministerios o administraciones en las que estáis para que exploréis esa posibilidad porque es más fácil acceder, no tienes que pasar ningún examen obviamente ni nada, pero sí que abre una puerta fantástica a poder trabajar y tener una experiencia de 3 o 4 años en las instituciones. Eh, Vale, Gerardo, también me preguntan, bueno, tanto por el chat como por el de preguntas y respuestas, hay varias preguntas. Hay un asistente anónimo que dice, ¿cuánta experiencia se requiere de media para puestos de ingeniería eléctrica? No sé si esto es una pregunta quizá muy concreta
No, cada puesto depende de lo que te están pidiendo, vamos, ¿no? Algunos te pedirán más o menos, ¿no? Pero eso tienes que ir viéndolo puesto por puesto. Veo una pregunta muy interesante, si hay una gran competencia o algún inconveniente frente a los ingenieros de otros países a nivel de competencia. Os diría que, concretamente lo hablaba esta mañana con José Antonio, ¿sabes? ¿No? Muchas veces las ofertas se publican y ponen simplemente la palabra ingeniero, ¿sabes? No dicen, a ver, ingeniero, no te no entran en el detalle, ¿no? Sino que a veces sí, por supuesto, te están diciendo ingeniero mecánico, o eléctrico, lo que sea, ¿no? Lo que hay que fijarse más bien van a fijarse más en la experiencia, ¿no? Eso también es un poco el concepto de Europa, ¿no? De decir, bueno, en Suecia, por ejemplo, hay ingenieros que no han pasado ni por la universidad, pero se llaman ingenieros, ¿no? Entonces, la competencia, pues yo creo que es mucho más abierta que en España, donde te dicen, no, tienes que ser ingeniero pata negra, ¿sabes? ¿No? Con tantos años de experiencia, etcétera, y si no, no te puedes presentar. Creo que eso en las instituciones no se busca tanto, ¿no? Se focaliza más en la competencia y en la capacidad de las personas con un mínimo de siempre te dicen nivel tanto, titulación, ¿sabes? O grado en tal, ¿no? ¿Vale? Pero no entran tanto en especificación, ¿no? Aunque lo hay también, ¿eh? En las ofertas, ¿vale? Pero son quizás más abiertas, ¿no? Vale. Pues yo creo, Gerardo, que no parece que haya ninguna pregunta más, ni en el apartado queda una sobre que ha entrado tarde para poder ver completa la presentación. Lo voy a volver a comentar antes de que cerremos, ¿vale? Pero digamos, preguntas técnicas, por así decirlo, creo que no queda ninguna, ¿vale? Bueno, Gerardo, lo primero de todo, muchísimas gracias por habernos, como repito las palabras que ha comentado un compañero, muchas gracias por habernos dado luz con este tema, porque creo que es una oportunidad muy importante para todos los ingenieros e ingenieras, la posibilidad de tener estas ofertas internacionales. Así que reitero el agradecimiento que ha dado el público. Quería comentarte que nosotros, como hemos comentado previamente, pero como habéis vuelto a preguntarlo, quizá alguien que se haya conectado a última hora o lo que sea, sí, mandamos la presentación, ¿vale? Vais a recibir Primero, la vamos a subir en el apartado de webinars del plan Ingenia el Futuro, ¿vale? Junto a la presentación el PowerPoint. Y en ese PowerPoint añadiremos esa diapositiva que hemos comentado acerca de la cotización para la jubilación. Junto a esto, lo que haremos también será mandaros una encuesta de satisfacción. En esa encuesta de satisfacción también hay un último apartado donde os preguntamos con futuras temáticas que queréis que trabajemos en estos webinars, ¿vale? Esto es así porque como yo creo que hay bastante interés, Gerardo, como para poder proponer otro webinar más adelante, quizás o cuando salga, como bien has comentado, estas oposiciones específicas de ingeniería o en general a lo mejor algo muy concreto, pero como nosotros esto siempre os lo decimos en todos los webinars, lo hacemos por y para vosotros, eh, proponednos temáticas. O sea, nosotros estamos muy abiertos y muy interesados en que si esto que parece que efectivamente, como imaginábamos, está despertando un gran interés en el colectivo, que nos propongáis, oye, pues mira, quiero hacer un webinar sobre eso, porque a la medida de lo posible nosotros vamos a intentar adaptarnos a estos intereses que tengáis. Entonces es muy importante y os recomendamos que cuando recibáis el correo electrónico con el webinar y con la grabación, rellenéis la encuesta de satisfacción y sobre todo nos indiquéis las futuras temáticas que queráis que trabajemos. Y por mi parte, poco más. Yo Eh, dos cosas rápidas, César, si me Adelante. permitís. Bueno, gracias a todos por seguirnos. La cuestión está hay dos webinars, yo creo que se pueden hacer cuando salga la oferta que hemos dicho que la convocatoria, que hay dos convocatorias ahí muy interesantes. Podemos prepararlo con tiempo, ¿sabes? Para que los que estén interesados de verdad se presenten a esta convocatoria, las preparamos. ¿Dónde están los recursos? ¿Qué es lo que le van a pedir? ¿Sabes? O sea, vamos bien, desgranamos la convocatoria, cómo prepararlo, dónde están los libros, incluso podemos hacer una lista de preparadores, incluso si ellos tienen y se los presentamos, ¿vale? Todo el proceso. Podemos acompañarles en esa fase de preparación de la oposición o bueno, del concurso. Y,
Y entonces, esa sería la primera. Y luego creo que otro muy interesante sería para el tema de prácticas europeas, que también tiene es diferente, es un otro proceso, pero también tiene su tricky. Y se podría hacer un pequeño webinar, sobre todo para los recién licenciados o los que acaban de salir de la universidad, para explicarles esta posibilidad que creo que es muy interesante y en la cual los ingenieros tienen muchas posibilidades, ¿no? Yo creo que sí, Gerardo. Yo creo que ¿Vale? tenemos que prepararlos porque veo además que la gente está diciendo, ah, pues me parece muy interesante. Yo creo que puede ser muy, muy, muy interesante. Vale. Em, Y pues una última cuestión, como os vuelvo a repetir, bueno, estamos en fase un poco de pruebas, hemos estado subiendo algunas ofertas, pero os recomiendo que a final de semana entréis y veréis todas las ofertas que están, que ahora hay unas tres o cuatro, me parece, si no me equivoco, César, pero al final de semana vamos a recopilar todas las ofertas que haya para que ya podáis incluso empezar a mandar vuestros currículums si estáis interesados en alguna que pueda ser de vuestro interés. eso es. Hay una última pregunta, ¿vale? Vamos a hacerla, ¿vale? Antes de cerrar, si te parece, Gerardo, de José, que nos dice si se puede pedir excedencia especial para trabajar en Europa si eres funcionario en España, que no Sí, sí, tiene límite claro. de Sí. años. Sí, 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 no hay problema. O sea, tú no dejas la función pública española. O sea, se llaman expertos nacional destacado. Entonces, es como el ministerio o el organismo de la administración donde tú trabajes te manda a Bruselas a trabajar durante un tiempo, cambia tus condiciones, etcétera, pero no, tú cuando vuelves a España no has perdido antigüedad, no has perdido nada. O sea, es como si has seguido trabajando en la función pública española, vamos. Y yo de verdad os animo porque es una experiencia muy buena. Tiene un límite, eso sí, máximo 4 años, pero vais a aprender un montón y, oye, a nivel salarial y demás también es muy, muy interesante, ¿no? Perfecto. Pues nada, lo dicho, Gerardo, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Gracias a todos y todas por haber estado hoy conectados en esta webinar. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna consulta, aunque nos emplazamos a futuros webinars, también la podéis mandar a través de cogiti@cogiti.es, ¿vale? Y nosotros la derivaríamos en este caso a la Oficina Europea de Cogiti para que os respondiese, ¿vale? O sea que cualquier duda, cualquier cosilla que os haya podido surgir o que os surja a posterioridad cuando empecéis a apuntaros a estas ofertas, pues también tenéis disponible esta posibilidad, ¿vale? Para que nosotros que la derivemos a la Oficina de Cogiti Europa y os puedan dar respuesta. Y de todas formas, nos emplazamos, nos queda claro y nos emplazamos a futuros webinars. Yo creo que van a ser muy, muy interesantes y nada, ahora ya lo comentaremos para lanzarlos. Pero en ese sentido, reinsisto en la importancia que tiene el hecho de que contestéis la encuesta para saber exactamente dónde queréis que profundicemos más, dónde queréis que vayamos más. Y lo dicho. Muchísimas gracias a todos y todas por estar en esta hora este martes. Gerardo, muchísimas gracias de verdad por todo, como Gracias a siempre. vosotros. Y nos vemos en los siguientes webinars que hagamos. Un saludo, gracias a todos. Espero veros en unos meses cuando preparemos la oposición. Ese será arduo también. Venga, gracias, hasta luego, Hasta buenos días a luego. todos.